Hubo un tiempo en que el cielo pareció cerrarse, no porque Dios hubiera dejado de reinar, ni porque su pacto hubiese sido olvidado, sino porque su voz, aquella voz que había ardido en labios de profetas, cesó de oírse entre los hombres. Después de Malaquías, el último eco profético quedó suspendido sobre Jerusalén como una lámpara encendida al borde de la noche. Sus palabras no fueron un final, sino una puerta entreabierta hacia un largo corredor de siglos. Y sin embargo, para quienes caminaban bajo ese cielo inmóvil, la espera se sintió como un invierno del alma. Los imperios se levantaron y cayeron. Los ejércitos cruzaron desiertos y montañas. Las lenguas cambiaron. Los mercados se llenaron de nuevas monedas, nuevos dioses y nuevas filosofías. Las ciudades se vistieron con mármol griego y hierro romano, pero el corazón de Israel, herido, esperanzado, dividido y fiel a su manera, siguió preguntando en secreto: ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Este no es el relato de un vacío, sino de una gestación. Es la historia de un silencio que en realidad estaba lleno de movimiento, de una preparación tan profunda que no podía hacerse con estruendo. Mientras el mundo creía que la historia avanzaba por voluntad de reyes, el Altísimo tejía caminos invisibles. En las sinagogas nacía una nueva forma de conservar la fe. En el exilio y el retorno se purificaba la memoria. Bajo el peso de Grecia se tensaba la identidad. Bajo la crueldad de Antíoco se encendía una llama de resistencia. En los días de Roma maduraba el cansancio de las naciones. Y en la oscuridad de aquel aparente abandono, Dios estaba ordenando lenguas, carreteras, esperanzas, profecías, heridas y hambres, para que, cuando llegara la plenitud del tiempo, el mundo entero estuviera preparado para escuchar un llanto en Belén. Esta es la historia del período intertestamentario. 400 años de lucha, de lágrimas, de fidelidad, de corrupción, de heroísmo y de espera. Una era que no fue vacía, sino cargada de presagios. Una época en que el silencio de Dios no fue ausencia, sino el sonido profundo de una promesa que estaba por cumplirse. Capítulo 1. La última voz. Antes del silencio. Jerusalén conocía bien el sabor de las ruinas y también el peso de las promesas. Había visto el humo del juicio elevarse sobre sus piedras y había probado la misericordia de regresar desde Babilonia. Sin embargo, aún después del retorno, la ciudad santa no era la visión gloriosa que muchos habían imaginado. Sus muros, rehechos con esfuerzo y lágrimas, protegían a un pueblo cansado. El templo se alzaba de nuevo, sí, pero no con el resplandor incomparable de los días de Salomón. Las cosechas seguían dependiendo de cielos caprichosos. La pobreza rondaba muchos hogares. Los sacerdotes cumplían sus funciones, pero no todos ardían con pureza. Y el pueblo, que había sobrevivido al exilio, llevaba ahora una herida más difícil de nombrar: la fatiga espiritual. Fue en ese contexto que la voz de Malaquías cayó como un hierro encendido. No habló a una nación pagana, sino a una comunidad religiosa que había aprendido a vivir cerca de las cosas sagradas sin dejarse transformar por ellas. Denunció sacrificios manchados, matrimonios quebrantados, injusticia, dureza de corazón. Les recordó que la alianza no era un adorno litúrgico, sino una realidad viva que exigía fidelidad. Pero entre sus reprensiones brilló también una promesa inmensa. Vendría el día del Señor, un mensajero prepararía el camino, el sol de justicia nacería con salvación en sus alas. Esas palabras quedaron suspendidas sobre la historia como las últimas notas de una música interrumpida. Y después, nada. Ningún Isaías, ningún Jeremías,
ninguna trompeta profética rompiendo la madrugada. El cielo, al menos en apariencia, guardó silencio. Para muchos, ese silencio fue desconcertante. Los hijos escuchaban las historias antiguas junto al fuego y preguntaban por qué ya no surgían profetas como antes. Los ancianos hablaban de Moisés, de Elías, de la voz que una vez hizo temblar reyes y naciones. Pero los años pasaban y la promesa seguía en pie sin que el cumplimiento asomara. El alma humana sufre cuando no puede interpretar la paciencia de Dios. Confunde demora con olvido, confunde quietud con abandono. Y así comenzó uno de los períodos más intensos de expectativa en la historia sagrada. Sin embargo, el silencio divino no significaba pasividad divina. Dios no había abandonado a Israel en la sombra de sus preguntas. Más bien estaba educando a su pueblo en una forma más profunda de esperanza. Cuando la palabra audible cesa, el corazón es obligado a recordar. Israel tuvo que volverse hacia la ley, hacia las promesas antiguas, hacia la memoria de los pactos, hacia la disciplina de esperar sin ver. Y esa espera, aunque dolorosa, refinó algo esencial: la convicción de que el Señor sigue siendo fiel, aun cuando no habla del modo acostumbrado. En las aldeas de Judea, madres enseñaban a sus hijos a repetir el Shema. En los patios del templo, sacerdotes seguían ofreciendo incienso y sacrificios. En los campos, campesinos seguían levantando los ojos a los montes y recitando los salmos de ascenso. La vida continuaba, y junto con ella continuaba la lucha entre la devoción sincera y la tibieza religiosa, porque el silencio de Dios no elimina la prueba del corazón, la intensifica. Sin milagros visibles ni profecías recientes, quedaba al descubierto quién servía por amor y quién por conveniencia. Aquel tiempo también enseñó una verdad severa: la restauración exterior no garantiza la renovación interior. El exilio había curado a Israel de la idolatría flagrante, pero no de todas sus enfermedades. La soberbia podía vestirse de ortodoxia. La rutina podía fingir reverencia. Y mientras el pueblo conservaba con celo su identidad, también comenzaban a germinar las semillas de futuros conflictos. Unos enfatizarían la pureza legal, otros la autoridad sacerdotal, otros el apartamiento radical, otros la resistencia armada. Cada grupo nacería, en parte, del esfuerzo por responder a la misma pregunta: ¿cómo se permanece fiel cuando Dios parece callar y el mundo alrededor cambia sin cesar? Los niños nacidos en aquellos días no sabían que estaban entrando en el gran intervalo de la historia bíblica. No podían imaginar que vivirían bajo persas, luego bajo griegos, luego bajo dinastías rivales, luego bajo romanos. No sabían que los viejos rollos serían traducidos a otra lengua, que el templo sería profanado y purificado, que héroes surgirían de familias sacerdotales, que sectas dividirían la conciencia religiosa, ni que un rey cruel reedificaría con esplendor el santuario mientras ensangrentaba su trono. Mucho menos podían imaginar que, al cabo de esos siglos, un niño nacido de una virgen sería llamado Emanuel. Pero Dios lo sabía, y eso basta para cambiar el sentido de todo silencio, porque cuando el cielo calla, no siempre es porque no haya nada que decir. A veces es porque la historia misma está siendo escrita como mensaje. Así, el eco de Malaquías no murió, se hundió en la tierra como semilla. El pueblo siguió viviendo entre las labores del día y la incertidumbre del mañana. Las lámparas se encendían al caer la tarde. Los escribas copiaban con manos cuidadosas las palabras antiguas. Los peregrinos seguían subiendo a Jerusalén en las fiestas, y aunque nadie podía descifrar el mapa completo, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, continuaba moviendo los siglos hacia un punto secreto. Era el final de una era, pero también el borde de un gran amanecer. Solo que antes del amanecer, la noche debía profundizarse. Capítulo 2. Bajo las alas de Persia. El imperio persa no se parecía a Babilonia. Babilonia había aplastado. Persia prefirió administrar. Donde Nabucodonosor se había glorificado en humillar naciones, Ciro el Grande comprendió que los pueblos sometidos podían ser más útiles si se les permitía volver a sus santuarios y honrar a sus dioses locales. Y así, en uno de esos giros de la historia que parecen políticos, pero que los hombres de fe reconocen como providenciales, se abrió la puerta del regreso. Los desterrados de Judá, que por décadas habían llorado junto a ríos extranjeros, escucharon la noticia con incredulidad. La tierra prometida dejaba de ser solo recuerdo y volvía a ser destino. No todos regresaron. Algunos ya habían construido vida en Babilonia, habían levantado negocios, formado familias, aprendido a sobrevivir lejos de Sión. Pero otros sintieron arder en el pecho el llamado irresistible de las antiguas promesas. El camino de vuelta no era fácil. No les esperaba una ciudad gloriosa, sino escombros. No marchaban hacia la comodidad, sino hacia el deber. Regresaban para reconstruir lo que sus padres habían perdido. Fue una marcha lenta, cargada de polvo, nostalgia y reverencia. Al llegar, encontraron la realidad desnuda, Jerusalén herida, campos abandonados, estructuras rotas, memorias dolorosas. Pero aún en medio de la pobreza, la esperanza levantó primero un altar. Ese gesto revelaba algo profundo. Antes que muros, antes que seguridad, antes que prestigio nacional, el pueblo necesitaba volver a ordenar su relación con Dios. El culto era el corazón de la restauración. La reconstrucción del templo, alentada por líderes como Zorobabel y Josué, no estuvo exenta de oposición ni de desaliento. Quienes habían visto el antiguo esplendor lloraban al contemplar la modestia de la nueva obra. Sin embargo, otros gritaban de alegría. En ese cruce de lágrimas y alabanzas se veía a un pueblo suspendido entre memoria y expectativa. El segundo templo no eclipsaba al primero en oro ni en magnificencia, pero se convertiría en el escenario de una historia mayor. A veces, Dios permite que lo visible disminuya para que lo invisible crezca. Décadas más tarde, dos figuras decisivas consolidaron esa restauración, Esdras y Nehemías. Uno trajo la pasión por la ley, el otro, el coraje administrativo para reconstruir los muros. Juntos, aunque en misiones distintas, dieron forma a la vida judía posterior. Esdras comprendió que el exilio no había sido simplemente una derrota militar, sino una crisis espiritual. Por eso el remedio no podía limitarse a la arquitectura. Había que reconstruir la conciencia del pueblo. Cuando leyó públicamente la ley y los corazones se quebrantaron al escucharla, quedó claro que Israel no viviría solo por territorio, sino por palabra. Nehemías, por su parte, conoció el sabor de la burla, la amenaza y la intriga. Reedificar una ciudad vulnerable bajo vigilancia extranjera requería tanto fe como estrategia. Los obreros levantaban las piedras con una mano y sostenían armas con la otra. Aquella imagen quedó grabada en la memoria de la nación. La fidelidad necesita oración, pero también vigilancia. El pueblo de Dios vive en el mundo real, donde la esperanza no excluye la lucha. Durante el dominio persa, Judea gozó de cierta estabilidad relativa. Era una pequeña provincia dentro de un vasto imperio, y su importancia geopolítica parecía modesta. Sin embargo, la humildad de su tamaño no disminuía el peso de su vocación. En las aldeas,
Se restablecieron ritmos de vida marcados por la ley. El sábado siguió santificándose. Las fiestas recordaban el éxodo, la protección divina, las cosechas y el perdón. Los escribas adquirieron creciente relevancia como guardianes de la tradición escrita. La identidad de Israel comenzó a definirse cada vez más por la Torá, por la memoria del pacto y por prácticas que preservaban la diferencia frente a las naciones. Fue también en ese período cuando la experiencia de la dispersión empezó a moldear nuevas formas de vida religiosa. Muchos judíos permanecieron fuera de la tierra, repartidos en comunidades lejanas. Ese hecho cambiaría el mundo, porque el pueblo del pacto ya no viviría únicamente en torno a Jerusalén, también aprendería a existir en tierras extrañas sin perder por completo su centro. La diáspora se convirtió en una escuela de resistencia espiritual. Ser judío ya no dependía solo de la cercanía geográfica al templo, sino de una red de memoria, texto, costumbre y comunidad. En medio de esa transformación emergió una institución decisiva, la sinagoga. No nació como sustituto absoluto del templo, pues el templo seguía siendo el lugar de los sacrificios y de la presencia simbólica del pacto nacional. Pero la sinagoga ofrecía algo vital, un espacio de reunión, enseñanza, oración y lectura de la escritura para comunidades dispersas o alejadas. Allí se aprendía a escuchar juntos, allí la fe se transmitía de generación en generación. Allí la palabra escrita comenzó a ocupar un lugar cada vez más central en la formación del alma colectiva. La importancia de esto no puede exagerarse. Mientras los imperios pensaban en términos de impuestos, tributos y control territorial, Dios estaba creando en su pueblo la capacidad de sobrevivir espiritualmente, aun cuando no poseyera soberanía política. El templo daba identidad nacional y cultural. La sinagoga daría continuidad cotidiana. El templo convocaba al peregrino en las grandes fiestas. La sinagoga formaba al creyente en el día común. En esa combinación se estaba preparando el escenario del futuro. El mundo donde siglos después Jesús enseñaría en sinagogas de Galilea y donde los apóstoles anunciarían primero su mensaje a judíos dispersos por muchas ciudades. La Persia de Ciro, Darío y sus sucesores no fue el reino de Dios, pero fue un instrumento. Sus decretos, sus políticas de tolerancia relativa, sus estructuras administrativas, todo ello sirvió, sin saberlo, a un propósito más alto. En la aparente normalidad de esos años, mientras las cosechas crecían, los muros se reparaban y la ley era leída, Dios estaba reordenando la identidad de su pueblo tras el trauma del exilio. Israel aprendía a vivir sin rey davídico en el trono, sin profetas de fuego, sin independencia plena. Aprendía a esperar, y la espera, cuando se vuelve obediencia, deja de ser esterilidad para convertirse en preparación. Bajo Persia, la nación no solo regresó a su tierra, regresó a su memoria, y esa memoria, afilada por la disciplina y el dolor, estaba siendo guardada para el día en que una voz clamaría otra vez en el desierto. Capítulo 3. La sinagoga y el corazón que aprende a recordar. Hay instituciones que nacen del triunfo y otras que nacen de la herida. La sinagoga nació de la necesidad, no del lujo religioso, sino de la urgencia de conservar la fe cuando el centro visible había sido destruido o quedaba demasiado lejos. En el exilio y luego en la dispersión, el pueblo de Israel descubrió que si quería seguir siendo pueblo del pacto, debía reunirse alrededor de algo que ninguna invasión pudiera quemar: la palabra de Dios, guardada en la memoria, leída en voz alta, repetida a los hijos, discutida, cantada, llorada y obedecida.
En las sinagogas no se ofrecían sacrificios, no había altar de holocaustos, ni sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. Lo que había era algo menos deslumbrante a los ojos del poder, pero esencial para la supervivencia espiritual: comunidad. Un espacio donde los ancianos podían enseñar, donde los escribas podían explicar, donde las familias podían escuchar juntas. El templo seguía siendo el símbolo supremo de la presencia nacional y litúrgica, pero la sinagoga se convirtió en el latido diario de la fidelidad. Allí, la fe dejaba de ser únicamente peregrinación festiva para hacerse también disciplina semanal. Imaginemos una de aquellas reuniones. El sol declina sobre una pequeña ciudad de Judea o sobre una colonia judía en alguna región extranjera. Los hombres llegan envueltos en mantos sencillos, las mujeres guían a los niños. El murmullo de la vida cotidiana se aquieta, se desenrolla un texto sagrado, la lengua de los padres, el hebreo, resuena con solemnidad, aunque ya muchos comprendan mejor el arameo, y pronto, en otras tierras, incluso el griego. Un lector recita la ley, otro explica. Se elevan oraciones por Jerusalén, por la fidelidad del pueblo, por la venida de la redención. Y en esa escena, aparentemente modesta, ocurre algo inmenso. Una nación sin trono aprende a vivir sostenida por la Escritura. La sinagoga también cambió la relación del pueblo con el conocimiento. Los escribas adquirieron autoridad como intérpretes, custodios y maestros de la tradición. Aprender la ley dejó de ser asunto exclusivo de círculos sacerdotales y comenzó a tocar más ampliamente la vida común. La fe se hizo cada vez más textual, más consciente, más estructurada alrededor del estudio y de la aplicación práctica. Esto tuvo frutos benditos y también riesgos. El amor profundo por la ley podía transformarse en una religiosidad exquisitamente obediente, pero el celo por la precisión también podía endurecer el espíritu, convertir la santidad en orgullo y la obediencia en espectáculo. Ambas semillas se estaban plantando al mismo tiempo. En la sinagoga, el pueblo no solo conservó su pasado, aprendió a interpretar su presente. Cómo vivir entre naciones paganas, cómo guardar el sábado cuando el comercio y la política del imperio exigen otra lógica, cómo comer, casarse, trabajar y negociar sin diluirse en costumbres ajenas. Cada reunión era, en el fondo, un acto de resistencia, no una resistencia armada, sino litúrgica y cultural. Allí se recordaba que Israel no era una tribu más entre muchas, sino un pueblo llamado por el nombre del Dios único. Esta realidad fue decisiva cuando los siglos comenzaron a sacudirse con nuevas potencias, porque cuando Grecia extendió su lengua y sus ideas, cuando la presión por asimilarse se volvió intensa, fue la formación previa del pueblo la que impidió su disolución completa. La sinagoga enseñó a recordar en común, y un pueblo que recuerda en común es difícil de borrar. Además, la sinagoga sembró una expectativa. Al leerse una y otra vez la ley, los profetas y los escritos, las promesas mesiánicas no murieron. Al contrario, se mantuvieron vivas. Las palabras sobre un rey venidero, un siervo sufriente, un día del Señor, una consolación futura, se filtraban en la imaginación del pueblo. Cada lectura renovaba la pregunta. Cada comentario la profundizaba. Cada generación heredaba no solo mandamientos, sino esperanza. Y así, el silencio de Dios fue acompañado por la voz constante de la Escritura. Aunque no hubiera profetas nuevos, las antiguas palabras seguían vivas. Aunque no descendiera fuego del cielo, la memoria seguía ardiendo en el corazón del pueblo. En eso radica uno de los misterios más hondos de la historia sagrada. Dios puede callar sin dejar de hablar,
porque su palabra, ya dada, continúa trabajando en quienes la escuchan con fe. Por supuesto, no todos vivían esa realidad con la misma profundidad. Había quienes asistían por costumbre, quienes discutían por prestigio, quienes reducían la fe a la observancia externa. Pero incluso a través de esas limitaciones, la estructura se fortalecía. Las sinagogas tejían una red invisible entre comunidades distantes. Judíos de Babilonia, de Egipto, de Siria, de Asia Menor o de Judea podían diferir en acentos y experiencias, pero compartían la misma memoria, el mismo calendario sagrado, los mismos relatos fundacionales. Eso preparó el mundo para algo extraordinario. Cuando llegara el tiempo de anunciar buenas noticias, habría ya por todo el Mediterráneo lugares donde las escrituras eran conocidas y esperadas. En los días venideros, hombres como Jesús de Nazaret entrarían en sinagogas y leerían el texto con una autoridad que haría temblar a los oyentes. Más tarde, Pablo de Tarso aprovecharía esa red extendida por el mundo para proclamar que las promesas se habían cumplido. Pero todo eso pertenecía aún al futuro. En el período intertestamentario, la sinagoga era todavía una respuesta humilde a la ausencia, una lámpara encendida durante la noche larga. ¿Cuánto se parece esto al alma en tiempos de sequedad? Cuando no hay visión nueva, cuando el corazón no siente la cercanía de Dios como antes, la tentación es abandonar la disciplina de la reunión, de la oración, de la memoria. Sin embargo, la historia de Israel enseña lo contrario. Precisamente en la aparente distancia, el pueblo necesitó reunirse más, escuchar más, recordar más. No porque la rutina pudiera sustituir la presencia, sino porque la fidelidad prepara el lugar donde la presencia será reconocida cuando vuelva a manifestarse con poder. La sinagoga fue eso, un espacio donde el pueblo aprendió a mantenerse despierto, no con estruendo, sino con perseverancia, no con milagros visibles, sino con la humilde repetición de la verdad. Y en esa repetición, el corazón de Israel fue siendo moldeado para el día en que la palabra misma, no ya en rollos, sino hecha carne, caminaría entre los hombres. Capítulo 4. Cuando Grecia despertó al mundo. La historia humana a veces cambia con la velocidad de una tormenta. Si Persia había representado estabilidad administrativa, Grecia irrumpió como un relámpago. Alejandro de Macedonia, joven, brillante, indomable, cruzó el horizonte del mundo antiguo con la ambición de un hombre que parecía perseguido por un destino mayor que él mismo. Educado por Aristóteles, formado para la guerra desde la infancia, convencido de que la gloria exigía conquista, salió de su pequeña patria y sometió en pocos años un territorio tan vasto que dejó atónitos a sus contemporáneos. Cuando su ejército avanzó hacia el oriente, las viejas seguridades del imperio persa comenzaron a quebrarse. Las batallas decisivas reescribieron mapas enteros, ciudades poderosas cayeron, cortes imperiales fueron dispersadas, y entre las tierras alcanzadas por esa marea estuvo Judea. Para muchos habitantes de la región, el paso de Alejandro no fue solo una sustitución de gobernantes, fue el inicio de una revolución cultural. La tradición judía conservaría relatos sobre la manera en que Jerusalén fue tratada con relativa clemencia, y aunque los detalles históricos se discutan, lo cierto es que la ciudad no fue destruida por el conquistador macedonio. Se permitió la continuidad de la práctica religiosa, pero la tolerancia militar no detuvo la influencia griega, porque Grecia no conquistaba únicamente con espadas, conquistaba con ideas, con lenguaje, con educación, con arte, con urbanismo, con aspiraciones,
Donde entraba el helenismo, cambiaba la forma de imaginar el mundo. Las plazas comenzaron a poblarse de palabras griegas. Los mercados adoptaron nuevas formas de comercio. El ideal del ciudadano educado, el gimnasio, el teatro, la filosofía, la retórica, el gusto por la discusión pública, la admiración por la belleza del cuerpo y la forma, todo ello irradiaba desde la cultura helénica con un atractivo poderoso. Para algunos judíos, ese mundo representaba oportunidad, refinamiento, acceso a la civilización dominante. Para otros, era una amenaza sutil, más peligrosa que la persecución abierta, porque no obligaba a renunciar de golpe a la fe, sino que invitaba a diluirla lentamente. Aquí comenzó una tensión decisiva. ¿Podía el pueblo del pacto recibir elementos de la cultura griega sin perder su alma? ¿Era posible hablar griego y seguir temiendo al Dios de Abraham? ¿Podían los jóvenes formarse en métodos helénicos sin avergonzarse de la circuncisión, del sábado, de la pureza ritual, de la unicidad divina? No había una respuesta simple, y la complejidad del dilema partió el corazón de la nación en direcciones que se volverían cada vez más visibles. Alejandro murió joven, como si el mismo fuego que lo impulsó hubiera consumido demasiado pronto su cuerpo. Su imperio, inmenso e inestable, fue repartido entre sus generales, pero la huella helenística no murió con él. Al contrario, se profundizó. En el mundo mediterráneo y cercano oriental, el griego se convirtió en una lengua de intercambio, administración y cultura. Eso tendría consecuencias enormes. Una lengua común facilitaría siglos más tarde la circulación de ideas, de cartas, de enseñanzas, pero en aquel momento, para los judíos, era también una prueba. Hubo quienes abrazaron el helenismo con entusiasmo, adoptaron nombres griegos, valoraron la educación filosófica, admiraron la organización de las ciudades helenísticas. No todos lo hicieron por apostasía. Algunos buscaban sobrevivir, prosperar, dialogar con el mundo. Sin embargo, otros percibieron que bajo ese barniz civilizado se escondía un proyecto de uniformidad espiritual. Grecia no solo traía vocabulario nuevo, traía nuevas visiones del hombre, del cuerpo, del destino, del honor, del conocimiento. Y cuando esas visiones chocaban con la santidad exigente de la Torá, la fricción se volvía inevitable. En las calles de Jerusalén, en las casas de Judea, en las comunidades de la diáspora, el conflicto no siempre se daba entre judíos y paganos. A menudo se daba entre judíos y judíos, entre quienes veían adaptación prudente y quienes veían traición, entre quienes deseaban un lugar digno en el nuevo mundo y quienes preferían parecer extraños antes que infieles. Esa división sería una de las marcas más profundas del período intertestamentario. Pero el plan de Dios no fue derrotado por la irrupción griega. De hecho, incluso en medio del peligro, algo se estaba preparando. El idioma griego, que parecía vehículo de asimilación, se convertiría también en vehículo de difusión. Las escrituras, traducidas más tarde a esa lengua, podrían ser leídas por innumerables personas fuera de Judea. Las carreteras culturales del helenismo unirían regiones dispersas. El mundo se volvería más comunicable. A los ojos de la providencia, incluso la expansión de un imperio nacido de la ambición humana podía servir a un propósito redentor. No obstante, sería ingenuo romantizar el proceso. La helenización fue una herida para muchos. Generó vergüenzas internas, fracturas generacionales, concesiones dolorosas. Algunos jóvenes judíos llegaron a ocultar las marcas de la circuncisión para no ser despreciados en contextos griegos. Algunos líderes comenzaron a medir el valor de la nación no por su fidelidad,
sino por su capacidad de parecer modernos ante el mundo. Y así, silenciosamente, la batalla por el alma de Israel entró en una nueva fase. La antigua pregunta seguía viva: ¿cómo ser pueblo santo en medio de imperios seductores? Bajo Babilonia, la tentación había sido la idolatría. Bajo Persia, el desgaste. Bajo Grecia, sería la fascinación cultural. El enemigo no siempre entra profanando el altar, a veces entra decorando la ciudad. Sin embargo, el remanente persistió. Había quienes seguían leyendo la ley con lágrimas, quienes sabían que la sabiduría humana, por brillante que pareciera, no podía sustituir la revelación, quienes discernían que el esplendor del pensamiento griego era real, pero no soberano, quienes entendían que la verdadera grandeza de Israel no consistía en competir con Atenas, sino en conservar la llama del Dios vivo. La historia avanzaba. El mundo se hacía más amplio y al mismo tiempo más cercano. Las palabras viajaban más lejos, las tensiones crecían más hondo. Lo que Alejandro había desencadenado no terminaría pronto, y en medio de ese nuevo escenario, Dios seguía preparando un idioma común para anunciar un mensaje eterno, aunque antes debiera permitir que su pueblo pasara por el fuego de la prueba. Capítulo 5. Entre Egipto y Siria, la nación dividida. Tras la muerte de Alejandro, su imperio no permaneció unido. Era demasiado vasto, demasiado reciente, demasiado sostenido por la fuerza de una sola voluntad. Sus generales lo repartieron, y de esa fractura emergieron dinastías que durante generaciones lucharían por los territorios del antiguo conquistador. Judea quedó atrapada entre dos de ellas, los Ptolomeos, con sede en Egipto, y los Seleucidas, que dominaban Siria y vastas regiones orientales. Aquella pequeña tierra, tan modesta en recursos comparada con las grandes potencias, ocupaba sin embargo un corredor estratégico entre continentes. Por eso, una y otra vez, los ejércitos pasaban sobre ella como sobre un puente que nadie podía dejar en paz. Al principio, el dominio ptolemaico trajo cierta estabilidad. Egipto comprendía el valor económico de la región y prefería administrarla más que devastarla. Muchos judíos florecieron bajo esa esfera, especialmente en la diáspora alejandrina. Alejandría, la joya intelectual del mundo helenístico, se convirtió en hogar de una comunidad judía importante y vibrante. Allí, entre bibliotecas, puertos, comerciantes y filósofos, la tensión entre identidad hebrea y cultura griega adquirió un refinamiento particular. No era ya solo cuestión de supervivencia, sino de traducción interior. ¿Cómo explicar a Moisés en el lenguaje de Homero? ¿Cómo conservar la santidad de Israel en el corazón mismo de una metrópoli cosmopolita? Pero mientras algunos hallaban formas de vivir entre ambas aguas, la presión seguía acumulándose en Judea. Cada cambio de hegemonía implicaba nuevas alianzas, nuevos impuestos, nuevas lealtades exigidas por gobernantes distantes. Para el campesino que labraba la tierra o para el peregrino que subía al templo, los grandes nombres de la geopolítica podían parecer remotos. Sin embargo, sus consecuencias se sentían en el pan, en la seguridad, en la autoridad local. Una nación pequeña aprende a leer la política del mundo no por teorías, sino por cicatrices. Fue en este contexto que la traducción griega de las escrituras hebreas, conocida más tarde como la Septuaginta, adquirió un significado monumental. La tradición contaría con belleza casi legendaria cómo sabios judíos la produjeron en Alejandría para beneficio de la comunidad de lengua griega. Más allá de los detalles, el hecho es de gran trascendencia. La palabra de Dios, recibida por Israel en hebreo, comenzó a hablar también en la lengua internacional de su tiempo.
Esto podía parecer peligroso para algunos, como si la santidad del texto se debilitara al salir de su forma original, pero también era una señal del alcance futuro de las promesas. El Dios de Israel no estaba destinado a ser conocido solo en una lengua local. La revelación comenzaba a tender puentes, y aún así, el peligro de la helenización no disminuía. En Jerusalén crecía la ambición de ciertos sectores sacerdotales y aristocráticos por integrarse más plenamente al mundo griego. Los conflictos ya no eran solo externos. La élite misma del pueblo comenzaba a disputarse el alma de la ciudad santa. Hubo quienes vieron en el cargo de sumo sacerdote una responsabilidad sagrada. Otros empezaron a verlo también como una oportunidad política, un puesto que podía comprarse, negociarse o manipularse para obtener favor imperial. Esa corrupción sería desastrosa. Cuando los seleucidas terminaron imponiendo su control sobre Judea, la presión aumentó. A diferencia de la administración ptolemaica, más cautelosa en algunos aspectos, la política seleucida tendió a impulsar con mayor agresividad la helenización, especialmente bajo gobernantes más ambiciosos e inseguros. Para ellos, la uniformidad cultural podía significar cohesión política. Un pueblo demasiado distinto resultaba sospechoso. En las ciudades, el gimnasio se volvió símbolo del conflicto. Para el mundo griego, era lugar de formación física y cívica. Para muchos judíos fieles, era emblema de una cultura que glorificaba el cuerpo y avergonzaba las marcas del pacto. Allí se exponían tensiones profundas, honor y vergüenza, pertenencia y extranjería, belleza y obediencia. Las concesiones culturales parecían pequeñas al principio, pero cada una alteraba la manera de habitar la alianza. Los hogares judíos se dividían en silencio. Padres piadosos observaban a sus hijos fascinados por la elegancia helena. Hombres acostumbrados a la simplicidad de la ley veían con recelo a jóvenes seducidos por nuevas filosofías. Y no faltaban quienes, agotados por siglos de dominación, pensaban que la única manera de sobrevivir era dejar de resistirse a la corriente. ¿Para qué seguir pareciendo distintos? ¿Para qué cargar la pesada singularidad de la santidad si el mundo premiaba la adaptación? Sin embargo, una identidad forjada en el horno del exilio no se disuelve tan fácilmente. Había una convicción antigua latiendo bajo la superficie. Israel no había sido escogido para parecerse a las naciones, sino para testificar del único Dios verdadero en medio de ellas. Esa convicción produjo tensión, dolor y finalmente resistencia. El pueblo comenzó a desarrollar respuestas diversas al desafío. Algunos optarían por la pureza estricta, otros por la negociación política, otros por la retirada al desierto, otros, más tarde, por la espada. Todos estos caminos tienen sus raíces en estos años de presión creciente. La nación estaba siendo estirada hasta el límite por fuerzas externas e internas. Y, sin embargo, desde una perspectiva más alta, el escenario seguía preparándose. El mundo judío se estaba volviendo más amplio, más complejo, más consciente de sí mismo. La diáspora crecía, la escritura circulaba en nuevas lenguas. Las categorías de pureza, ley, identidad, pacto y reino se agudizaban. El hambre por una intervención decisiva de Dios se hacía más intensa, porque cuando una nación vive entre imperios, aprende a desconfiar de salvadores humanos. Cada nueva dinastía promete orden, pero deja heridas. Cada nuevo dominio ofrece estabilidad, pero cobra el precio del alma. Entre Egipto y Siria, Israel aprendió a vivir dividido, presionado, tentado y vigilante. Aprendió que no toda paz es fidelidad y que no toda adaptación es sabiduría. Aprendió que la historia puede estrecharse como un cuello de botella
donde la fe debe decidir si se dobla o resiste. Y justamente cuando esa presión llegó a su punto más insoportable, apareció uno de los rostros más oscuros de la era. Capítulo 6. Antíoco y la profanación del lugar santo. Hay tiranos que buscan obediencia y otros que buscan adoración. Antíoco IV. Epífanes pertenecía a la segunda clase. En su mismo nombre adoptado, Epífanes, resonaba una pretensión blasfema, manifestación divina. Era un rey seleucida brillante en astucia, ambicioso en política y ferozmente decidido a consolidar su poder. Pero la fragilidad de su dominio lo hizo más cruel. Y cuando la humillación militar y las intrigas internas tensaron su trono, Judea se convirtió en el escenario donde descargó su furia. La situación en Jerusalén ya estaba contaminada por la corrupción. El sumo sacerdocio se había convertido en objeto de maniobras y sobornos. Hombres como Jasón y Menelao buscaron el favor del poder extranjero para apoderarse de la posición más sagrada de la nación. Aquello no era una mera disputa administrativa, era una herida en el centro del alma de Israel. Si el lugar que debía mediar santidad se transformaba en instrumento de ambición, ¿qué quedaba intacto? Antíoco aprovechó ese desorden y pronto pasó de la manipulación a la violencia abierta. Su política no se limitó a imponer tributos o nombrar funcionarios dóciles. Decidió aplastar la diferencia judía misma. Quiso borrar la singularidad de la alianza. Quiso forzar a Israel a convertirse en otra provincia helenizada, domesticada, sin memoria separada, sin ley propia, sin el escándalo de su monoteísmo. Así comenzaron las prohibiciones. El sábado fue proscrito, la circuncisión condenada, los rollos de la ley confiscados y quemados. La observancia del pacto se volvió delito. El terror se extendió como un viento seco. Madres que circuncidaban a sus hijos eran ejecutadas. Ancianos eran torturados por negarse a comer lo impuro. Familias enteras vivían bajo la amenaza constante de denuncia. La fe dejó de ser una costumbre colectiva protegida por la tradición y se convirtió nuevamente en un acto de coraje. Los justos ya no podían esconderse tras la normalidad de la vida religiosa. Cada decisión cotidiana revelaba el verdadero dueño del corazón. Entonces ocurrió lo impensable. El templo fue profanado. Sobre el altar del Dios de Israel se introdujeron prácticas abominables. La casa destinada a la adoración santa quedó contaminada por ritos paganos. La memoria judía recordaría aquel horror como una desolación insoportable, una herida que parecía rasgar el pacto mismo. La nación había sobrevivido al exilio, había reconstruido el santuario, había soportado siglos de dominación extranjera, pero ahora veía el centro de su vida religiosa ultrajado por mano de un opresor insolente. Aquella profanación no solo indignó, apocaliptizó la imaginación del pueblo. Cuando el mal entra hasta el corazón del lugar sagrado, la historia deja de parecer simplemente política. Comienza a percibirse como combate cósmico. En ese contexto crecieron las esperanzas y visiones apocalípticas, la convicción de que los reinos humanos no eran solo administraciones pasajeras, sino bestias feroces bajo el juicio de Dios. La certeza de que el Altísimo intervendría, quebraría la arrogancia de las naciones y vindicaría a los suyos. La persecución radicalizó la esperanza. Entre quienes resistieron surgieron los Hasidim, los piadosos. No eran una secta única y uniforme, sino un movimiento de fidelidad intensa. Se negaban a ceder en los mandamientos esenciales. Preferían sufrir antes que contaminarse. En ellos se veía el fruto más noble del largo proceso iniciado tras el exilio, una devoción arraigada en la ley, alimentada por la memoria y dispuesta al sacrificio.
eran el recordatorio de que la fe verdadera puede ser herida, pero no anulada. Los relatos de martirio de esa época tienen una fuerza estremecedora. Ancianos que aceptan la muerte antes que fingir obediencia al rey. Jóvenes que soportan tormentos con una esperanza que mira más allá de la tumba. Madres que ven morir a sus hijos sin renunciar a la fidelidad. En esas escenas, el sufrimiento deja de ser solo tragedia y se convierte en testimonio. Surge una convicción nueva y ardiente. Si Dios es justo, la muerte de los justos no puede ser el final. Así, la persecución no solo fortaleció la resistencia, profundizó ideas sobre resurrección, juicio y vindicación futura. Antíoco creyó que la violencia resolvería lo que la persuasión cultural no había logrado. Pero el terror puede quebrar cuerpos sin someter conciencias enteramente rendidas a Dios. Lo que hizo fue encender una mecha, porque hay momentos en la historia en que la paciencia se transforma en santa insurrección. No debemos romantizar el dolor de aquellos años. Fueron días de confusión, de miedo, de traición interna, de sangre. Las aldeas no sabían quién sería el próximo en ser arrestado. Los padres temían por sus hijos. Los sacerdotes fieles lloraban por el santuario mancillado. Y aún así, bajo esa noche espesa, el alma de Israel se aferró con más fuerza a la promesa. El silencio de Dios no significaba indiferencia. Cada lágrima estaba siendo contada, cada acto de fidelidad visto, cada gota de sangre recordada. En el misterio de la providencia, Antíoco se convirtió en instrumento involuntario de purificación. Al intentar extinguir la identidad judía, la definió con mayor nitidez. Al prohibir la ley, hizo que muchos la amaran más profundamente. Al profanar el templo, despertó un anhelo por santidad que ardería como fuego en la siguiente generación. Y cuando parecía que la humillación había llegado demasiado lejos, una chispa se encendió en una pequeña aldea. No en un palacio, no en una academia, no en el corazón diplomático del imperio, sino en un rincón humilde donde un sacerdote anciano decidió que había límites que no podían cruzarse. Capítulo 7. El martillo de Dios. La rebelión de los macabeos. En Modín, una aldea sin grandeza aparente, comenzó una revolución capaz de cambiar el curso de la historia judía. Allí vivía Matatías, sacerdote de la línea de Asmón, anciano ya, pero no quebrado por los años. Cuando los emisarios del rey llegaron para exigir sacrificios paganos y, como tantas veces hace el poder, intentaron comprar la obediencia con honores, Matatías vio con claridad lo que estaba en juego. No era solo un acto ritual, era una demanda de apostasía pública, era la orden de arrodillar la conciencia delante de un ídolo político. La escena fue decisiva. Mientras otros vacilaban y uno de los judíos se acercaba para obedecer el mandato del rey, Matatías ardió en celo, lo mató, derribó la falsa ceremonia y lanzó un llamado que atravesó el aire como trompeta de guerra. Todo aquel que tuviera celo por la ley y quisiera sostener el pacto, que lo siguiera. Con ese gesto, la resistencia dejó de ser solo sufrimiento y se transformó en levantamiento. Matatías y sus hijos huyeron a las colinas. No marchaban como un ejército imperial, sino como fugitivos decididos. Sin embargo, el terreno les favorecía y la indignación les daba fuerza. A su alrededor comenzaron a reunirse hombres de fe, campesinos, piadosos, combatientes improvisados. No eran uniformes. Algunos buscaban libertad religiosa, otros justicia nacional, otros venganza por los muertos, pero todos estaban unidos por la convicción de que había llegado el tiempo de decir no al opresor. Tras la muerte de Matatías,
el liderazgo recayó sobre su hijo Judá, llamado Macabeo, el martillo. El sobrenombre parecía destinado a su carácter. Judá no fue un general ordinario, fue un líder forjado por la necesidad, sostenido por el fervor y marcado por una mezcla singular de audacia militar y confianza en Dios. Con fuerzas reducidas, mal equipadas frente a enemigos poderosos, llevó a cabo campañas que parecían imposibles. Su éxito no dependía del número, sino de movilidad, estrategia, terreno y moral. Pero el pueblo vio en sus victorias algo más que habilidad. Vio la mano de Dios respondiendo al clamor de los fieles. Las batallas de aquellos años fueron terribles. Las colinas de Judea, acostumbradas al pastoreo y al eco de salmos, oyeron el choque de espadas, el grito de los heridos, el jadeo de hombres que peleaban por algo más que territorio. Cada victoria macabea era celebrada como un signo de que el Dios del pacto no había olvidado a su pueblo. Cada derrota o pérdida recordaba el precio de la libertad. No era una guerra limpia ni simple. Era una guerra nacida del sacrilegio y alimentada por la desesperación, pero también por la convicción de que hay momentos en que la obediencia exige confrontación. Los Hasidim y otros grupos fieles encontraron en la revuelta un cauce distinto para su celo. Algunos habían preferido inicialmente el martirio pasivo antes que romper el descanso sabático combatiendo, pero la realidad de la persecución obligó a reexaminar esas posturas. Si no se defendían, serían aniquilados. Así se forjó una nueva comprensión. Preservar la vida del pueblo y la fidelidad del pacto podía requerir luchar incluso en circunstancias antes consideradas impensables. La historia estaba obligando a la teología a descender al polvo de la guerra. Judá Macabeo logró lo que parecía inalcanzable: recuperar Jerusalén. Cuando sus hombres entraron y vieron el estado del santuario, la alegría de la victoria se mezcló con el dolor profundo. El templo estaba profanado, los altares contaminados, la honra del Dios Santo pisoteada por manos impías. No bastaba con vencer al enemigo, había que purificar el corazón del pueblo y el centro de su adoración. La rededicación del templo se convirtió en uno de los momentos más intensos de la historia intertestamentaria. Las piedras fueron limpiadas, el altar renovado, el culto restablecido. La memoria posterior asociaría a esos días el relato del aceite que, siendo insuficiente para una noche, ardió durante 8. Más allá de las discusiones históricas sobre la tradición, su fuerza espiritual es inmensa. En el tiempo de la profanación y la escasez, una luz perseveró más allá de lo esperable. Ese es el símbolo profundo de Yanuká, no solo la victoria militar, sino la permanencia de la luz en medio de la amenaza. Las calles de Jerusalén, antes enlutadas por la violencia, resonaron con himnos y celebraciones. El pueblo volvió a ver encenderse la lámpara en el templo. Volvió a sentir que la santidad, aunque herida, no había sido derrotada. Fue un momento de alegría sagrada, pero también de redefinición nacional. Los macabeos no eran simplemente rebeldes exitosos, se convirtieron en símbolos de fidelidad activa, de resistencia consagrada, de la posibilidad de que Dios obre a través de instrumentos inesperados.